Manejar plantillas en 3ds Studio Max nos permite tener una serie de archivos que tienen una configuración lista para poder iniciar proyectos de manera más rápido con características particulares. Para manejar plantillas es buena idea que guardemos las plantillas en una carpeta especial donde tengamos los diferentes archivos con las diferentes configuraciones que queremos manejar. Entonces voy a ir a mi disco de trabajo y voy a crear un nuevo proyecto al cual voy a llamar 3ds Studio Max plantillas. Y dentro de esa carpeta que acabo de crear vamos a direccionar 3ds Studio Max para que la seleccione como la carpeta proyecto. Entonces voy a decirle el menú File o Archivo y seleccionar la opción de configurar la carpeta proyecto o Set Project Folder. Voy a buscar la carpeta. En este caso la tengo en mi disco de trabajo que es el F, la carpeta 3ds Studio Max plantillas. Le voy a decir aceptar. Y con eso ya tenemos direccionado 3ds Studio Max a nuestra carpeta proyecto donde vamos a empezar a crear las diferentes plantillas con las que vamos a trabajar. Voy a crear una plantilla rápida que vamos a hacer que sea la configuración inicial para trabajar proyectos entre 3ds Studio Max y Unity. Entonces recuerden que 3ds Studio Max inicialmente tiene predeterminada la unidad, el sistema de unidades con pulgadas, mientras que Unity maneja el sistema de unidades en centímetros. Es una de las características importantes para que 3ds Studio Max trabaje de manera correcta con Unity. Entonces voy a modificar este archivo, voy a ir al menú de personalización, Customize, Unit Setup, configurar las unidades. Vamos a decirle que nos muestre las unidades en centímetros, pero además vamos a cambiar el sistema de unidades o la configuración del sistema de unidades. Entonces doy clic en System Unit Setup y vamos a cambiar pulgadas, que recuerden es el predeterminado de 3ds Studio Max, por centímetros o centimeters. Con esto OK y OK, y este archivo ya se encontraría configurado para que podamos trabajar con Unity. Voy a salvar este archivo, vamos a ir al menú de File y voy a decirle Save. Si queremos colocarle un nombre particular, podemos decirle Save As. Yo le coloqué el nombre de 3ds Studio Max a Unity. Ese es el archivo que vamos a utilizar para crear la plantilla. Ahora, para crear las plantillas en 3ds Studio Max, voy a ir al menú de File, Archivo, New o Nuevo, y la última opción que tenemos ahí es New from Template. Cuando seleccionamos esta opción, podemos iniciar una nueva escena dentro de 3ds Studio Max utilizando algunas de las plantillas predeterminadas que vienen con el software. Pero en este caso lo que vamos a hacer es crear una nueva plantilla, así que en la parte inferior tenemos las dos opciones, Create a New Scene, que sería crear una nueva escena de acuerdo a alguna de las plantillas que ya están en este menú, y a la izquierda tenemos la opción de abrir el manejador de plantillas. Cuando abrimos tenemos esta nueva ventana de diálogo con las diferentes opciones que nos permiten editar o crear nuevas plantillas. A la izquierda, este menú que tenemos acá, son las diferentes plantillas que vienen predeterminadas o que hemos adicionado a 3ds Studio Max. Y a la derecha son las diferentes opciones para configurarla. Si seleccionamos alguna de las plantillas, como esta segunda, que es la Sample Architectural, nos muestra el nombre de la plantilla, una descripción que nos está diciendo algunas de las características que vienen en esa plantilla, como el sistema de unidades está en pulgadas, el motor de render que van a utilizar es ART, el render predeterminado o la dimensión de los render va a ser de 720 por 405 píxeles y algunas otras características que se han preestablecido en esa plantilla. En la parte inferior nos está diciendo que esta plantilla está conformada por un archivo de escena y también está utilizando un espacio de trabajo particular. Estas son las tres grandes opciones que se pueden utilizar para crear una plantilla. Podemos tener un archivo de escena, una carpeta proyecto con características particulares y un espacio de trabajo. Y en la parte inferior hay otras características que podemos seleccionar, como las características de las vistas o las características del ViewCube, que en este caso es este sistema de navegación de la escena. Para crear una nueva plantilla, entonces lo que tenemos que hacer es que en la parte inferior le voy a decir Add New
Él me crea un nuevo archivo, en este caso se llama template2, que es el que voy a seleccionar. Y vamos a empezar a configurar cada una de las características. Entonces voy a cambiar el nombre en la parte superior, le voy a decir que este es 3D Studio Max Unity. Y siempre es buena idea que dentro de la descripción ustedes monten una pequeña descripción de lo que hace esta plantilla y de las características de configuración que se tienen. Esta plantilla es muy simple, entonces vamos a decirle que es el archivo de inicio para proyectos entre 3D Studio Max y Unity. Y que el sistema de unidades se encuentra en centímetros. En la parte inferior podríamos seleccionar una imagen, podríamos construir una imagen y decirle que esa sea la que va a seleccionar para generarnos la pequeña miniatura para iniciar el template o la plantilla. O podríamos decirle que haga una pantalla, un print screen, una impresión de la pantalla desde 3D Studio Max. Usualmente esto es más útil cuando se tienen objetos dentro de la escena, como estas templates que tenemos aquí, que tienen algunos objetos directamente dentro de la escena y es más fácil identificarlos. En la parte inferior, estos son los tres grandes bloques con los que podamos iniciar una plantilla. Uno es un archivo de escena, el segundo es una carpeta proyecto y el tercero es un espacio de trabajo. En este caso, lo único que hemos modificado o que vamos a modificar para iniciar esta plantilla es un archivo de escena, así que voy a dar clic y él me va a abrir automáticamente el proyecto que tenemos seleccionado. Si no tenemos ese proyecto seleccionado, no importa, lo único que tenemos que hacer es ubicar la carpeta donde tenemos nuestras plantillas y seleccionar el archivo que vamos a utilizar, que en este caso será 3D Studio Max Unity. Le decimos Open. Si tuviéramos alguna modificación en la carpeta proyecto, podríamos hacerlo y simplemente vincular esa carpeta proyecto. Y si tendremos alguna configuración dentro del espacio de trabajo, pues podríamos seleccionar el espacio de trabajo que hemos diseñado para esta plantilla en particular. En la parte inferior podemos seleccionar algunas otras opciones de configuración que hayamos modificado. En este caso no hemos modificado ninguna, así que es lo único que tenemos que hacer. Tenemos el archivo vinculado y ya tenemos lista la nueva plantilla para empezar a trabajar. En la parte inferior lo único que tenemos que hacer es decirle done o listo. Ya nuestra plantilla está configurada. Y con eso noten que ahora en el menú de plantillas tenemos nuestra plantilla que acabamos de crear, que es 3D Studio Max Unity. De esa manera, cada vez que queramos iniciar una nueva escena, lo único que tenemos que hacer, nuevamente voy a cerrar esta ventana, es ir al menú de archivo, File, New from Template y seleccionar la plantilla 3D Studio Max Unity. En la parte inferior, crear nueva escena en base a esa plantilla y ya está. Con esto hemos iniciado una nueva escena de acuerdo a la plantilla que hemos creado. Si queremos editar esa plantilla, recuerden, lo único que tienen que hacer es File, New from Template, y en la parte inferior, Open Template Manager, o ahora el manejador de plantillas. Podemos seleccionarla y editar algunas de las características que queramos editar en ella. Con esto llegamos al final de esta sección correspondiente al manejo de proyectos en 3D Studio Max. Y en la siguiente sección del curso lo que vamos a ver es cómo manejar o navegar escena o escenas en 3D Studio Max.